acudamos por un tema preventivo. Y así como vamos a acudir por un tema preventivo con el tema de tuberculosis, como les comenté, un tema preventivo con respecto a cáncer, una palabra que no nos gusta mencionarla, no nos gusta estar cerca de ella, tenemos muchos mitos sobre el respecto, y es por eso que este 4 de febrero, como le comenté, es el Día Internacional de la lucha o de la prevención contra el cáncer. Para ello nuestro invitado el día de hoy es el doctor Gino Venegas, a quien agradecemos que estés acá. Él es director de la lucha peruana, de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Trabajamos mucho en esto, en este tema. Todo el año, ¿no? Todo el año. Una de las preguntas que hacen siempre, ¿y qué están haciendo por ese día, no? Bueno, nosotros trabajamos todo el año en el tema de prevención, así que para nosotros todos los días es el día de la prevención de cáncer. ¿No? Y eso es importante, ¿no? Porque estamos Sí. hablando de un tema de prevención, y el estar hablando de este tema de prevención es hablar de mitos y verdades. Lo primero que quisieras hacerte ¿es bueno hablar sobre cáncer? Muchas veces tenemos el concepto, y creo que todavía la población lo tiene, cáncer es sinónimo de muerte. Exacto. Eso antes podía manejarse tal vez esa relación. Actualmente no. Cuando nosotros diagnosticamos a una paciente, la posibilidad de curación de la paciente es muy alta. Y mientras más hablemos de cáncer, mientras más se toquen en medios el concepto de cáncer, mientras más la población entienda de que el cáncer es algo que se palpa, que lo tenemos. Todos hemos tenido algún familiar, algún amigo, algún vecino con cáncer. Pero si esa persona se diagnostica en un estadio temprano o un estado premaligno, la tasa de curación va a bordear el 100%. Eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Pero tenía otro dato, y tú confírmamelo, si es así. El 85% de los casos que se diagnostica cáncer están en estadios avanzados. Lamentablemente es nuestra realidad. Lamentablemente es nuestra realidad. Eso es lo que hay que revertir. Todavía seguimos en datos de un país en subdesarrollo. ¿Por qué? Porque todos nuestros casos, la mayoría de los casos que nos llegan, son casos en estadios clínicos 3, estadio clínico 4, estadios clínicos avanzados. Entonces, la posibilidad de trabajo que tenemos sobre los pacientes es más difícil que cuando lo encontramos en estadio clínico 1 o estadio clínico 2, que no es más fácil. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Y el trabajo de todos. Y ahí los medios de comunicación son un arma importantísima. ¿Dónde hacerlo? También. Todos juntos tenemos que trabajar cogiendo por todas las aristas a la prevención. Tenemos que llegar del diagnóstico del 20% de estadios clínicos 1 o tempranos a encontrar el 80%. Con eso vamos a tener un impacto en la población, en la mortalidad por cáncer sumamente importante. Signos o síntomas. ¿El cáncer va a dar molestias en algún momento de la evolución de la enfermedad? Normalmente, si estamos en un estadio premaligno o estadios iniciales, no vamos a tener ninguna molestia, ningún síntoma. Ya cuando el cáncer es avanzado, si tenemos un cáncer gástrico, tenemos una obstrucción intestinal, distensión abdominal, signos de carcinomatosis, un cáncer de cuello uterino que llega la paciente con sangrado es porque ya es un tumor grande que se ve al ojo clínico, una paciente que se palpa un nódulo en la mama es porque ya está en un estadio avanzado. Porque la idea de los exámenes, y ahí sí te hago el comentario, entre paréntesis, por ejemplo, en el cáncer, en el tema de gastroenterología, los exámenes que se hagan, en ese caso me refiero a lo que son endoscopías, colonoscopías, independientemente de saber que existen una gastritis o no, es detectar lesiones a tiempo, lesiones muy pequeñas que en ese momento se pueden sacar y que pueden ser a futuro cánceres. Entonces, en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata también ocurre lo mismo. Exactamente. Nosotros estamos viviendo una realidad diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología, los medicamentos han mejorado, los tratamientos para las técnicas quirúrgicas, ya hemos introducido la laparoscopía, las quimioterapias son menos agresivas para el paciente, a veces no tienen ni molestias. Y los costos preventivos también es bueno. Los costos de prevención. Me gustaría conversar antes o luego de esta llamada que tenemos a Rosario en la línea. Aló, Rosario. Buenos días. Rosario, que estás en el cercado. Muy buenos días, bienvenida. Dinos. Una consulta. Una persona que ha tenido un sarcoma de un grado avanzado que ha sido descubierto, bueno, podemos decir que por culpa de los médicos que nos decían que era un desorden hormonal, porque le venía, durante 6 meses tuvo el periodo de la regla, que le venía, y cuando le llevaba al ginecólogo me decían que era un desorden hormonal, lo daban hormonas,
Luego me dijeron que era un mioma abortivo. Cuando lo operaron, le hicieron una laparoscopía, dijeron que era, le mandaron a estudio, el examen citopatológico salió positivo para cáncer. Al mes y medio de la laparoscopía le salió un tumor que fue operado de emergencia en el INEM. Rosario, estamos hablando de un sarcoma uterino. Los doctores no saben si ha sido sarcoma uterino porque ¿Y qué edad tienes? Ella no, era mi niña que tenía 20 años. Ah, ya. No había tenido relaciones, nada, había sido una niña todavía. Okay. Entonces ahora ha sido operado, después del mes y medio le sacaron un tumor bien grande, luego recibió 6 sesiones de quimioterapia, ahora está yéndose a controles, periódicamente le hacen su tomografía, análisis, para ver cómo va el avance, y gracias a Dios... ¿Ella tuvo molestias? Rosario, te pregunto, ¿ella tuvo molestias o qué, por qué la llevaron ustedes a evaluarla? O sea, mire, ella durante un periodo largo no lo dejaba la regla. Ajá. Le seguía la regla, venía. Yo lo llevaba al ginecólogo, pero no lo podía examinar porque no había tenido relaciones. Y decían que era desorden hormonal. El doctor decía que era desorden hormonal, pasaba el tiempo, lo daban hormonas, seguía tomando, pero para mí me salió un poco raro porque el olor era un poquito fuerte. Gracias, lo cambié al doctor y me dije... Entendí la idea. Gracias, Rosario. Yo te digo una cosa y algo muy importante, respetando tu idea. Una niña, sangrados profusos, no paraban. Claro, hacer estudio, ¿no? Lo principal, como le ha pasado a ella, es acudir a un médico, ¿no? Sí. O sea, algo está pasando, algo fuera de lo normal, algo irregular. Lógicamente, lo que hay que pensar en una chica de 20 años es una hemorragia uterina disfuncional, un problema hormonal. Pero si ya... en el caso de 11 años, ¿no? Sigue estando alterado, hay algunas pruebas que podríamos hacer para evaluar el útero sin necesidad de tener que examinar por la vagina, que son la resonancia magnética nuclear, que nos permite graficar. Ahora, probablemente lo que he entendido del caso es que se trata de un sarcoma. Hay un sarcoma que se presenta en gente muy joven, en mujercitas muy jóvenes, es el sarcoma botroides. Es un tipo especial de tumor, muy difícil de diagnosticar porque probablemente esas niñas no han tenido actividad sexual. Por lo tanto, nos vemos en la dificultad de hacer un examen. Exacto. Pero tenemos que sospecharlo y para eso ya tenemos el apoyo diagnóstico, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso de niñas? Si yo tengo una hija o un hijo, ¿cómo empieza la prevención? ¿A quién tiene que acudir por un tema solamente preventivo, sin molestias? Por un tema preventivo, en los niños tenemos que ya esperar la sintomatología, porque nosotros atacamos el concepto de prevención por los datos epidemiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Perú tiene una estadística muy alta de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama, y trabajamos fuertemente sobre ello. Los casos que van fuera de esto son las excepciones, por ejemplo, el caso que hemos tenido. Entonces no se puede manejar por una excepción todo un plan, una estrategia de salud pública. Sí tenemos que manejar lo más frecuente, ¿no? Y ahora, como conversábamos detrás de cámaras, cáncer de cuello uterino va a la cabeza, seguido por cáncer de mama, y ahora hay los problemas gastrointestinales, el cáncer gástrico. Tenemos mucho cáncer gástrico y el cáncer de colon cada vez se incrementa, ¿no? Exacto, ¿no? Cada vez justo comentábamos esto detrás de cámara, porque antes pensábamos que estos cánceres eran cánceres de personas mayores y ahora se sabe que personas muy jóvenes lo pueden presentar. Bueno, tuvimos una persona muy conocida que falleció lamentablemente de ello, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que evitar llegar al médico solamente cuando tengo la sintomatología, que probablemente signifique que esté avanzado. Claro, tenemos que tener claros los conceptos de prevención. Como hemos dicho que los conceptos de prevención se van a manejar en función a la frecuencia de enfermedades. Entonces, ¿qué hace una mujer? Cuando llega desde que inicia su actividad sexual, debe ir una vez al año al médico. El médico de la esquina, el médico de casa, el médico integral. Si tienes un oncólogo a la mano, pues qué bueno, pero al médico. El médico está entrenado para hacer un examen completo, hacer una entrevista que le llamamos anamnesis, y en función de eso y de los factores, los antecedentes que son sumamente importantes, vamos a plantear una estrategia de prevención en cada uno. Entonces, una mujer, cuando ya inició actividad sexual, debe hacerse una prueba de cuello uterino, que puede ser una prueba viral, un Papá Nicolau o complementarios. Que no son dolorosas, no son costosas.
Ese es otro mito, ¿no? Piensan que el examen de prevención duele. No duele nada. O sea, lógicamente incomoda tener un equipo, porque el espéculo, que es el equipo que utilizamos para hacer el examen de prevención de cuello uterino, es frío porque es metal, es incómodo, pero el beneficio es muy bueno. Una mujer, cuando llega a los 40 años, debe hacerse una mamografía. Probablemente la frecuencia anualmente o bianual vaya a cambiar, pero hasta el momento sigue siendo a partir de los 40 años y cada año. Pero si yo he tenido la mamá con cáncer de mama, Angelina Jolie, el ejemplo de Angelina Jolie, tiene una carga genética, entonces ella tiene que empezar a los 35 años con su estudio mamográfico. Y actualmente se sugiere también hacer una colonoscopia que inicia a partir de los 50 años. Esas asociaciones también me gustaría comentarlas luego de esta llamada de Luz que tenemos, que está en San Miguel. Aló, Luz. Aló, buenos días, doctor. Buenos días, bienvenida, dinos. Qué gusto de escucharlo, doctor. Yo soy una señora de 80 años. Okay. ¿Qué pasa, doctorcito? Que yo he tenido doble cáncer, se puede decir. Ya. Porque después de los 14 años me pasó al otro seno, que ya tengo 5 años que me han operado. Y como ayer he escuchado, ¿no? También a usted escuché que uno no come. De esa vez se me ha ido casi el apetito y no me da ganas de salir, no llorar. Ya. Pero Luz, no te preocupes, yo sé que eso puede ocurrir y ocurre, ¿no? Todos tenemos nuestro derecho a estar contentos y estar tristes, ¿no? La idea es luchar para no estar tan tristes. Sí, doctor, todos los exámenes que me han hecho ahora último me han salido, bueno, hasta ahora, gracias a Dios, todos bien, hasta ahora, ¿no? Qué bueno. Solo que la pastilla que estoy tomando para los 5 años me ha despertado una Luz, una preguntita. Sí. La primera vez que te diagnosticaron cáncer en una mama, ¿qué edad fue? La primera vez que te diagnosticaron el cáncer en mama, ¿a qué edad fue? Los 63 años. 63, y luego 14 años después en la otra mama. Sí, ya yo tengo 80, doctor, ya he cumplido en enero de este mes, el 9, 5 años. Y 5 años del tiempo. Sí, he estado tomando enmetazol, esa pastilla. Pero ahora, ¿qué pasa, doctor? Que la doctora me ha recetado otra pastilla que siga tomando, que se llama Aspin, de 25 miligramos. Entonces tengo que seguir tomando otra vez. Tienes que seguir tomando, y queremos utilizar tu caso porque es un caso muy emblemático. Justo estamos comentando de ello, que es muy emblemático. Gracias por llamar, Luz. Mira, el caso de Luz es muy bueno. Exacto. Bueno, Luz, entiendo, Luz, que estás ahorita pasando por un síndrome depresivo. Entonces sí sería bueno que asistas a tu médico de cabecera, que te dé algunas recomendaciones, y tal vez necesites el apoyo de otro profesional. Pero tu caso es un caso muy importante. Luz dice, estoy llegando a los 80 años, probablemente esté triste y asustada porque tiene el concepto de cáncer con ella, pero Luz, tú has sido diagnosticada a los 63 años. Exacto, ¿no? Mira, 63 años, ¿cuánto tiempo? Estás saludable, tienes 80 años, entonces el momento en el que se le diagnosticó a Luz fue un momento adecuado. Eso es lo que tenemos que lograr. Y ha recibido terapia. La idea, por ejemplo, yo quiero hacerme controles, de repente, algo también que es importante, siempre hay que averiguar nuestros factores familiares, ¿no? Si hay algún tipo de cáncer dentro de nuestra familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? Lo primero, cualquier médico puede hacer una entrevista adecuada, y en función a los antecedentes hereditarios, o sea, si el papá tuvo tal cosa, si la mamá tuvo tal cosa, entonces más o menos vamos haciendo un perfil de qué exámenes adicionales, porque entendemos perfectamente de que hay que examinar el cáncer de cuello uterino, hay que examinar el cáncer de mama, pero si el paciente dice, mi padre ha tenido cáncer de colon, mi madre ha tenido cáncer de ovario, que es mi caso, bueno, yo no voy a esperar a los 50 años a hacerme un examen de colonoscopia. Claro, yo tengo que decir, ok, mis factores hereditarios son mucho mayores, entonces tengo que hacérmelo antes. Y es importante también lo que has dicho, o sea, no ver de manera errada o no decir por qué. No es matemática el hecho de que si por haber le diagnosticaron cáncer de ovario, hay que investigar colon, hay cánceres que por ahí se asocian, ¿no? Sí. Y de manera cortita, en el caso de los varones, ¿cuándo hacerse una evaluación de próstata? La evaluación de próstata debe empezar a los 50 años con el examen de próstata, el tacto rectal, que ya no es un tabú ahora, y con un examen de antígeno prostático específico, es una prueba de sangre, ¿no?
En el conocimiento de la prevención van a ir variando algunas cosas, pero puntualmente 50 años. Muchísimas gracias, Junior. De verdad, muy interesante. Hay que conversar mucho porque el tema de prevención y de informarnos es evitar todos estos malos ratos, ¿no? Así es. Ok, muchas gracias. Y no olvide usted que hoy día, 2 de febrero, es el día del lunar, así que protejámonos. Y acá he traído una cosa. Hay que saber o hay que evaluarnos para ver si por ahí aparecen lunares, si estos lunares tienen un borde irregular, si el color no es parejo en todo el lunar, si mide más de 6 milímetros, etcétera. Tenemos que ir a chequearnos. Pero esto, un sombrero como este, un sombrero de ala ancha, nos puede ayudar a protegernos junto con el bloqueador. Y si somos de los que aparte de un sombrero nos gusta utilizar una gorra también nos puede ayudar mucho. Pero eso sí, yo uso mi bloqueador, pero el bloqueador también tendría que echármelo en el pabellón auricular, en cualquier área que esté desprotegida. Recordemos, la radiación ultravioleta nos puede llevar a presentar cánceres de este tipo, como el cáncer de piel. Así que si tenemos un lunar y está un poco extraño, hoy día es el día para evaluarse de manera gratuita en diferentes lugares. Así que pueden entrar por la página web y averiguar en dónde es el lugar más cercano de su casa. Así que nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Cualquier consulta ahí a nuestro mail o también a nuestro Twitter al @tvperusalud. Así que nos vemos la próxima semana y la dejamos con María Jesús.